Muy buenos días, amados hermanos. Un privilegio estar con ustedes en esta mañana y seguir siempre refrescando nuestros corazones y nuestras vidas con la dulce palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Segunda de Reyes en el capítulo 6, versículos del 8 al 12. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Dice: el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. En una reunión con su consejo dijo: en tal y tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel, y Eliseo le dijo: ten cuidado, no pasen por ese lugar, porque los sirios están escondidos ahí. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios le había indicado, y así algunas veces salvó a varios hombres. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho. Convocó justamente a sus siervos y le dijo: díganme quién de entre ustedes está a favor del rey de Israel. Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió: mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía, sino que Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. Amados hermanos, tenemos aquí un asunto de espionaje, ¿no? Un asunto que lo podemos ver ahora muchas veces en este siglo XXI, pero encontramos ahí en el verso 8 que empieza generalmente casi igual a la portada de un periódico actual, ¿no? El rey de Siria está en guerra contra Israel. Esto es algo de las noticias que algunas veces nosotros observamos el día de hoy. Y estas palabras eran el común denominador, por supuesto, en aquel entonces. Este rey de Siria, nos señala la palabra de Dios, que es muy probable que haya sido Ben-Hadad, quien observaba la posición justamente del ejército de Israel para saber qué dirección estaban por tomar, para que de esa manera dirigieran sus operaciones. Por lo tanto, les tendían emboscadas para sorprender justamente al pueblo de Israel y sacar así la mayor ventaja posible. El pasaje bíblico aquí nos dice que cada vez que Siria ponía una emboscada en contra de Israel, el profeta de Israel revelaba estos planes de Siria al rey de Israel, ¿no? Así que nosotros podemos observar en el verso 9, mira que no pases por tal lugar, le decía el profeta de Dios, ¿no? al ejército israelita. Así que ya estaban precavidos justamente con eso, ¿no? Eliseo recibía, por supuesto, información por revelación inmediata del cielo mismo. El versículo 10 dice: envió a aquel lugar. Miren, justamente para que nosotros tengamos algo muy claro acerca de que esto era realmente verdad. La Vulgata, dándole un giro justamente a este punto, toca de una manera diferente, diciendo: el rey de Israel envió primero a ese lugar y tomó posesión del mismo. Cada vez que según esta versión, le comunicaba el profeta de Dios, entonces iban rápido y tomaban posesión de ello. Bien, esto es justamente una referencia que podría ser también que esto sucedía, ¿no? De tal manera que los sirios se llevaban pues un tremendo chasco cuando llegaban allí a la emboscada donde según ellos se tenían preparado para atacar al pueblo de Israel, y se sorprendían porque ya lo encontraban allí al ejército de Israel establecido. Puede ser que haya sido así, ¿no? Puede ser así, de esa manera. El texto aquí no nos expresa, por supuesto, esto. Pero finalmente el rey de Siria dice que llamó a todo su gabinete de ministros y les dijo: debe haber aquí un traidor entre nosotros que delata todos nuestros planes y estrategias que nosotros tenemos para atacar a Israel, ¿no? Entonces esto estaba diciendo que había un traidor ahí entre ellos, ¿no? Había un traidor entre ellos. Sin embargo, él decía que estaban delatando todos sus planes que él estaba haciendo, pero los siervos del rey le contestaron: no hay ningún traidor aquí. Solo que hay un profeta de Dios de Israel que le dice todo al rey de Israel lo que tú hablas aún en tu dormitorio o en tu cámara más secreta.
Por supuesto que esta información con respecto a la emboscada de Siria, pues era una revelación sobrenatural, porque el profeta Eliseo no podía haber sabido de estos planes justamente sirios, porque él se encontraba en Dotán, casi a 20 kilómetros de Samaria. Así que esto no podría haber sido cierto de esa manera, ¿no? Ahora, hay en pleno siglo XXI, hoy en día, nosotros tenemos grandes inventos para filmar, para oír, para escuchar a ciertas distancias, de tal manera que nosotros podamos investigar y saber planes políticos, planes militares de otros países, inclusive avances en la ciencia, de tal manera que los países que realizan siempre un espionaje en cuanto a esto, ¿no? Pero la enseñanza aquí, estimados hermanos, es claro. Por revelación siempre, nuestro Señor no va a estar siempre cuidando, protegiendo justamente a su pueblo. El propósito de Dios es salvar a su pueblo de las situaciones difíciles. Quiere decir que nosotros recibimos una ayuda, pues ahí maravillosa, de nuestro Padre Celestial. Estimados hermanos, solamente significa confiar en nuestro Padre amado, confiar en nuestro Dios Todopoderoso, porque Él siempre nos va a estar revelando de ciertos peligros que nosotros no debemos acercarnos por ahí, debemos pasar por otro lugar para evitar justamente problemas y conflictos justamente para nuestras vidas. Que Dios, estimados hermanos, nos ayude, que Dios nos bendiga y nos fortalezca en todo este día, en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén.